Bienvenidos a esta sesión donde nos vamos a dar las respuestas a las preguntas claves que la Unión Peruana del Sur sube cada semana. La lección de esta semana lleva por título El Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Y vamos a estudiar a través de preguntas. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Es posible producir y mostrar algunas de las mismas virtudes del fruto del Espíritu por medio del ejercicio de nuestra fuerza de voluntad? ¿Cuál será la respuesta? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver qué es lo que dice la lección. El día sábado tenemos la siguiente declaración. El fruto del Espíritu no es algo que logramos meramente por esfuerzos humanos. Es posible producir y mostrar algunas de estas mismas virtudes por medio del ejercicio de nuestra fuerza de voluntad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta número 1? Verdadero. ¿Es posible producir y mostrar algunas de las mismas virtudes del fruto del Espíritu por medio del ejercicio de nuestra fuerza de voluntad? Es posible. Entonces, esa es la respuesta, verdadero. Vamos rápidamente con la pregunta número 2. ¿Qué es lo que dice la pregunta número 2? El fruto del Espíritu no se nos es impuesto desde afuera, sino que es el resultado de la vida de Cristo en nuestro interior. ¿Cuál será la respuesta? ¿Falso o verdadero? Si nosotros vamos a lo que dice la lección de escuela sabática, tendremos el siguiente comentario. Dice allí, el fruto del Espíritu no se nos es impuesto desde afuera, sino que es el resultado de la vida de Cristo en nuestro interior. Es decir, nosotros, para poder tener el fruto del Espíritu, necesitamos permitir que el Señor Jesús pueda morar en nuestro corazón y trabajar en nuestra vida de tal manera que haya una completa transformación. La transformación es de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro en el sentido que nosotros primero cambiamos exteriormente y después cambiará nuestro corazón. Jesús trabaja desde lo interior y después el cambio se ve reflejado en nuestra vida exterior. Entonces vamos a ver ahí la respuesta. La respuesta es verdadero. El fruto es resultado de la vida de Cristo en nuestro interior. Vamos a ver ahora la pregunta número 3. Pregunta número 3. Dice lo siguiente. El fruto del Espíritu se hace evidente en nuestras vidas cuando cooperamos con las impresiones internas del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, el ser humano tiene algo que hacer, el ser humano tiene que cooperar para que haya fruto del Espíritu en su vida, ¿o es que nosotros no debemos hacer nada y permitir solamente que el Espíritu Santo lo haga todo? Vamos a ver qué es lo que dice la lección de la escuela sabática. En la lección del día domingo encontramos la siguiente declaración. Cuando cooperamos con las impresiones internas del Espíritu en nuestros corazones, el fruto del Espíritu se hace evidente en nuestras vidas. Entonces, sí tenemos una parte que hacer para producir el Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestra parte? Cooperar con las impresiones internas del Espíritu. Es decir, dentro de nosotros el Espíritu comienza a trabajar y nos dice, es hora que tengas tu comunión con Jesús. Y entonces nosotros escuchamos la voz del Espíritu y hacemos caso a esa impresión que nos llama a buscar a Jesús y mantenemos comunión con Cristo, y entonces respondiendo a esa voz interior del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder hacer evidente el fruto del Espíritu en nuestra vida. La respuesta es verdadero. Respuesta verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice lo siguiente. Debido a que Dios es santo, la virtud cristiana más importante es la santidad, que es la verdadera evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Qué piensan ustedes? Dios es santo, ¿es verdad? La virtud cristiana más importante es la santidad. Tendríamos que analizar eso. Y diríamos que la santidad es la verdadera evidencia de que somos hijos de Dios. Vamos a ver qué nos mencionó la lección de la escuela sabática respecto de este punto. Encontramos en el día lunes la siguiente declaración. Debido a que Dios es amor, la virtud cristiana más importante es el amor.
según Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Entonces, la virtud más importante es el amor, no la santidad. Hasta porque la santidad es algo que se va produciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces, muchas veces la santidad no es realmente una característica de nuestra vida, es algo que el Señor va produciendo poco a poco en nuestra vida. En la última parte, el día lunes de ese párrafo, dice, el amor es la evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces, no es la santidad, sino que es el amor. Por lo tanto, la respuesta en este caso es falsa. La respuesta es falso. Vamos a ir entonces para la pregunta número 5 de las preguntas claves de nuestra lección de escuela sabática. La pregunta 5 dice lo siguiente: los dones del Espíritu, sin el fruto del Espíritu, no tienen poder y no producen la bendición que Dios desea. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que si separamos dones del Espíritu, si los separamos del fruto del Espíritu, entonces los dones no tendrán poder y no producirán la bendición que Dios desea? Vamos a ver qué es lo que dice la lección respecto de esta pregunta. En el día lunes, vean lo que dice exactamente lo mismo que está diciendo la pregunta. Los dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu no tienen poder y no producen la bendición que Dios desea. El amor, sin embargo, es el pegamento que une todas las otras virtudes del fruto del Espíritu en una unidad completa y da autenticidad a todo lo que hacemos. Es impresionante que nosotros encontramos que es el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu. Por lo tanto, se trata de un único fruto que tiene todos los componentes de las virtudes cristianas explicadas por el apóstol Pablo. El fruto del Espíritu. Entonces, vamos a la respuesta de nuestra pregunta. La respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 6. La pregunta 6 dice lo siguiente: como pueblo de Dios debemos ser gozosos, y eso significa que debemos sonreír todo el tiempo, porque una sonrisa amable expresa mucho. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Falso o verdadero? ¿Debemos ser gozosos? Evidentemente que sí. ¿Debemos sonreír todo el tiempo, porque una sonrisa amable expresa mucho? ¿Qué les parece? Vamos a ver aquí la pregunta en la pregunta número 6, ¿qué es lo que dice la lección respecto a esta pregunta? En la última parte de un párrafo del día martes dice, como pueblo de Dios debemos ser gozosos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero luego dice, esto no significa que debemos sonreír todo el tiempo, aun cuando una sonrisa amable expresa mucho. Es decir, nosotros debemos ser gozosos siempre, aún en las dificultades, pero hay momentos de la vida en el que uno no va a poder sonreír. Y entonces, si yo quiero sonreír apenas porque quiero parecer feliz, entonces no voy a poder sintonizar entre lo que estoy sintiendo y lo que realmente expreso a través de una sonrisa. Es deseable que podamos siempre sonreír, sin embargo hay momentos en que el cristiano no expresará una sonrisa y sin embargo el gozo de la presencia de Cristo, aún en los momentos difíciles, cuando no haya una sonrisa en nuestro rostro, tiene que estar en nuestro corazón. Estando Cristo en nuestro corazón, nosotros podremos luego, aún en el tiempo de dificultad, tener la paz del Señor y el gozo permanente de Cristo, aun cuando no siempre hay una sonrisa en nuestros rostros. Entonces la respuesta aquí es falso. Vamos ahora con la pregunta número 7. ¿Qué dice la pregunta 7? Cuando estamos en paz con Dios, el Espíritu Santo nos guiará a ser pacíficos y pacientes con los demás. Cuando estamos en paz con Dios, el Espíritu Santo nos guiará a ser pacíficos y pacientes con los demás. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Falso o verdadero? A ver, vamos a ver qué es lo que dice la lección de la escuela sabática. Dice así, el día martes también, cuando estamos en paz con Dios, el Espíritu Santo nos guiará a ser pacíficos y pacientes con los demás. Entonces, evidentemente, la respuesta a esta pregunta 7 es verdadero. Respuesta, verdadero. Cuando estamos en paz con Dios, el Espíritu Santo nos guiará a ser pacíficos y pacientes con los demás. Vamos ahora con la pregunta número 8. El único motivo por el que el cristiano debe manifestar hostilidad es cuando hay necesidad de reprobar las faltas notorias a la ley de Dios. ¿Hay algún momento en el que el cristiano debe manifestar cierta ira santa, por así decir, cierto enojo? Y podría ser ese único momento cuando hay alguien que tiene una falta notoria a la ley de Dios. ¿Qué les parece a ustedes?
Vamos a ver qué es lo que dice la lección de la escuela sabática. El día miércoles, la escuela sabática declaró lo siguiente: no importa cuán firmes debamos ser en la reprobación. No debemos volvernos hostiles en nuestro trato con los demás sin importar sus faltas y problemas. Reprobar con benignidad es quizá la señal más grande de nobleza de carácter. Uno puede incluso hasta reprobar, incluso hasta reprender o amonestar, pero tiene que hacerlo con un espíritu de amor, con un espíritu de benignidad, con el propósito de restaurar a la persona, con el propósito de ayudar a la persona, no de destruirla. Incluso en la reprobación, el espíritu del cristianismo es un espíritu de amor, es un espíritu de paz. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es falso. Respuesta, falso. Vamos a ver ahora la pregunta número 9. ¿Qué dice la pregunta 9? La semejanza a Cristo en todos los aspectos es lo que realmente importa en la vida del creyente. ¿Será falso o será verdadero? ¿Qué piensa? Vamos a ver aquí lo que dice la lección de la escuela sabática. La semejanza a Cristo, dice, en todos los aspectos es lo que realmente importa en la vida del creyente. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta 9 es verdadero. Queridos hermanos, lo que realmente importa en la vida cristiana, el propósito grande que el Señor ha colocado en nuestra vida, es que cada vez seamos más semejantes a Jesús, que cada vez nuestro carácter pueda transformarse a la imagen del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera nosotros estaremos cultivando un carácter que podrá también estar en el cielo, porque lo único que nosotros llevaremos al cielo será nuestro carácter. Vamos con la pregunta número 10 y pregunta final. Cuando se tiene el amor de Dios en el corazón y se ama la verdad, se deseará genuinamente contribuir al desarrollo del prójimo. ¿Falso o verdadero? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando hay amor en el corazón que Dios ha colocado en nuestra vida, entonces evidentemente hay algo que nos lleva a también amar al prójimo. Y vamos a ver qué es lo que dice la lección, ¿no? Si usted tiene el amor de Dios en su corazón y ama la verdad, con la fe más santa deseará contribuir al desarrollo de su hermano, ¿no? Usted verá y se sentirá feliz con los logros y con las conquistas de su hermano. Usted no envidiará, no codiciará aquello que su hermano tiene, sino que se sentirá feliz y agradecerá a Dios porque hay victorias también en la vida de otras personas, ¿no? Y entonces ese es el espíritu del cristianismo. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es verdadero. Respuesta verdadero. A ver, chequee ahí las respuestas, sume todas las preguntas correctas. Cada pregunta correcta vale 2 puntos y espero que todos se hayan sacado un 20 o por lo menos una nota aprobatoria. Que Dios les bendiga y esperamos que esta sesión haya contribuido para poder consolidar un poco nuestro aprendizaje acerca de la lección de la escuela sabática. Que Dios te bendiga.